Hola, soy Elena, y a mis 75 años descubrí que mi propio hijo estaba usando los ahorros de toda mi vida para comprarle un Mercedes a su esposa, mientras yo tenía que pedirle permiso para comprar mis medicamentos para la presión. El amor de una madre, al parecer, sí tenía un límite, y el mío estaba a punto de ser excedido en un concesionario de autos de lujo. ¿Alguna vez te has sentido como un fantasma en tu propia casa? ¿Invisible para aquellos a quienes les diste todo? Antes de contarte las palabras exactas que escuché a través de la pared, esas que rompieron algo dentro de mí para siempre, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando el cajero automático de la familia decide, de repente, cerrar la cuenta. Todo comenzó de una manera tan sutil que casi me convencí a mí misma de que estaba imaginando cosas. Después de que mi esposo, Arturo, falleció, mi hijo Ricardo y su esposa, Valeria, insistieron en que me mudara con ellos a su enorme casa en Coral Gables. «Mamá, es demasiado para ti estar sola», me dijo Ricardo, con una seriedad que en ese momento confundí con preocupación. «Aquí estarás cuidada. No tendrás que preocuparte por nada». Parte de no preocuparme por nada implicaba entregarles el manejo de mis finanzas. Yo, una contadora jubilada que había administrado presupuestos millonarios, de repente era tratada como una niña incapaz de manejar su propia cuenta de jubilación, la tarjeta de débito que llevaba mi nombre, la llave a los ahorros que Arturo y yo habíamos construido durante 50 años de trabajo, terminó en la cartera de Valeria. Al principio, era casi lógico. Ellos pagaban todas las cuentas de la casa, una casa impresionante para la cual, irónicamente, yo había aportado una suma considerable de mis ahorros como un regalo para que pudieran dar el enganche. Era más fácil, decían, que ellos administraran el flujo de dinero. Me daban una pequeña cantidad en efectivo cada semana para mis cositas, como si mis necesidades se hubieran reducido a comprar una revista o un café. Mientras tanto, veía a Valeria llegar con bolsas de compras de las tiendas más exclusivas de Merrick Park, luciendo vestidos nuevos en cenas a las que yo rara vez era invitada. Sentía una punzada sorda en el pecho cada vez que admiraban su nuevo reloj o sus zapatos de diseñador, sabiendo que era el eco de mis años de esfuerzo el que pagaba por esos lujos. Mi vida se había encogido hasta caber en la habitación de huéspedes del fondo, un cuarto elegante pero impersonal. Mi único confidente era un retrato de Arturo que mantenía en mi mesita de noche. A veces, por la noche, le hablaba en susurros. «¿Lo ves, mi amor? ¿Ves en lo que me he convertido?», le preguntaba al hombre sonriente de la foto. Él siempre había admirado mi mente aguda, mi independencia. «Tu sabiduría es tu mayor fortaleza, Elena», me decía siempre que yo dudaba de mí misma. Ahora, esa sabiduría estaba guardada en un cajón, junto con mis viejos libros de contabilidad. Me sentía como un mueble antiguo y valioso que ya nadie sabe dónde poner, pero que tampoco se atreven a tirar por el valor que alguna vez tuvo. La sensación de ser un respaldo financiero con pulso se hizo más fuerte con el tiempo. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba en una habitación. Los planes de vacaciones a Europa o de remodelación de la cocina se discutían en voz baja, como si el dinero fuera a aparecer por arte de magia y no de mi cuenta de jubilación. Comencé a sentirme como una extraña, una inquilina silenciosa cuya renta era su dignidad. Ricardo, mi único hijo, evitaba mi mirada. Era más fácil para él pretender que todo estaba bien, que estaba cumpliendo su deber de hijo cuidando a su anciana madre. Pero no era cuidado, era una jaula de oro. Y la puerta la controlaban ellos con mi propia tarjeta de débito, un pequeño rectángulo de plástico que se había convertido en el símbolo de todo lo que había perdido. El punto de quiebre no fue un grito ni una discusión. Fue un murmullo, una conversación casual que no estaba destinada a mis oídos. Sucedió una tarde de martes. Yo creía que estaba sola en casa. Había bajado a la cocina por un vaso de agua, moviéndome con el sigilo que se aprende cuando no quieres molestar a nadie. Desde el pasillo, escuché las voces de Ricardo y Valeria en la sala. No estaban discutiendo. Al contrario,
Sus tonos eran relajados, casi cómplices. Me detuve, sin saber por qué, con el corazón latiéndome un poco más rápido. Algo en la ligereza de su conversación me puso en alerta, como el silencio que precede a una tormenta. Fue entonces cuando escuché a mi hijo decir las palabras que se grabaron en mi memoria como un hierro candente. «Cariño, aquí tienes la tarjeta», le dijo Ricardo a Valeria. Pude imaginar el gesto, el plástico pasando de su mano a la de ella. «Ve y cómprate lo que se te antoje». Hubo una pausa, seguida de la risa suave de Valeria. Luego, Ricardo añadió, con una indiferencia que me heló la sangre: «Ese Mercedes nuevo que te gustó tanto sería el regalo perfecto. Ya es hora de que cambies tu auto. Un Mercedes. Los ahorros de toda mi vida, el dinero destinado a mi tranquilidad, a mis cuidados médicos, a mi vejez, estaban a punto de convertirse en un auto de lujo para mi nuera. Un capricho, un antojo. Y yo, mientras tanto, había tenido que reunir el valor durante una semana para pedirles $50 extra porque mis anteojos para leer se habían roto. En ese instante, el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. La traición fue tan física que tuve que apoyarme en la pared para no caerme. No era solo el dinero, era la humillación absoluta, la falta total de respeto. Era la confirmación de que para ellos, yo ya no era una persona, sino un recurso. Una cuenta bancaria inagotable de la que podían disponer a su antojo. Escuché sus risas alejarse mientras subían las escaleras, planeando su visita al concesionario. Me quedé allí, en la penumbra del pasillo, sintiendo cómo el dolor y la tristeza que me habían acompañado durante meses se transformaban en algo diferente. Una fría y pesada determinación. El shock inicial dio paso a una claridad cortante, como un trozo de hielo formándose en mi corazón. Regresé a mi habitación en silencio, con los pasos lentos y medidos. Ya no era la anciana frágil y confundida que ellos creían que era. La contadora dentro de mí, la mujer que había criado a un hijo y manejado un hogar, estaba despertando de un largo letargo. Me senté en el borde de la cama y mi mirada se posó en la foto de Arturo. Su sonrisa parecía decirme lo que yo ya sabía. Tu sabiduría es tu mayor fortaleza. Las palabras de mi esposo resonaron en mi mente. No como un recuerdo triste, sino como una orden, una instrucción. La niebla de la pena y la dependencia comenzó a disiparse. Tomé mi teléfono móvil de la mesita de noche. Mis manos no temblaban. Marqué el número del banco, el que me sabía de memoria, y esperé, con una calma que no había sentido en años, a que alguien respondiera. Buenas tardes. Soy Elena. ¿En qué puedo ayudarle? Del otro lado de la línea, la voz del empleado del banco era joven y profesional. Le expliqué mi situación con una calma que me sorprendió a mí misma, omitiendo los detalles dolorosos y enfocándome en los hechos. Dije que, por motivos de seguridad y para tener un mejor control de mis gastos, deseaba implementar una nueva medida en mi cuenta. Todas las transacciones con mi tarjeta de débito que superaran los $5,000 requerirían una autorización verbal directamente conmigo por teléfono. El joven no hizo preguntas. Simplemente tecleó en su computadora y, después de confirmar mi identidad con una serie de preguntas que respondí sin dudar, me aseguró que la medida entraría en vigor de inmediato. Perfecto, señora. Cualquier compra por encima de ese monto generará una llamada automática a este número. ¿Algo más en lo que pueda ayudarla? No, gracias. Eso es todo. Respondí y colgué. El clic del teléfono al terminar la llamada resonó en el silencio de mi habitación como el sonido de una cerradura encajando en su lugar. Me quedé sentada en el borde de la cama, con el teléfono aún en la mano. Por un instante, una ola de pánico me invadió. ¿Qué había hecho? Estaba desafiando a mi propio hijo, a la familia que se suponía que debía cuidarme. Una parte de mí, la madre que había amamantado a Ricardo y curado sus rodillas raspadas, gritaba que estaba cometiendo un error terrible, que estaba rompiendo el último lazo que nos unía. Pero entonces mi mirada se posó de nuevo en la foto de Arturo. Su sonrisa serena parecía recordarme que el amor no es sumisión y el respeto no se mendiga. Lo que Ricardo y Valeria estaban haciendo no era cuidarme,
era utilizarme. La contadora en mí, la mujer que entendía de balances y deudas, sabía que la cuenta de mi dignidad estaba en números rojos. Había llegado el momento de hacer un ajuste. Respiré hondo, coloqué el teléfono en su base y me levanté. Ahora venía la parte más difícil: esperar y actuar como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, el ambiente en la cocina era falsamente alegre. Valeria tarareaba mientras preparaba un batido verde, y Ricardo leía las noticias financieras en su tableta. «Buenos días, mamá», dijo él sin levantar la vista. «Dormiste bien, ¿verdad?». Asentí con una sonrisa que no me llegaba a los ojos. Me serví una taza de café, sintiendo sus miradas sobre mí. Sabía que estaban evaluándome, asegurándose de que la vieja dócil y despistada siguiera en su lugar. Durante el desayuno, hablaron de sus planes para el día, usando frases vagas como «tenemos que hacer una diligencia importante» y «una sorpresita que he estado planeando». Valeria me miró con esa condescendencia que había aprendido a detestar. «No nos esperes para el almuerzo, Selena. Quizás tardemos un poco». Asentí de nuevo. «No se preocupen por mí. Tengo un libro que quiero terminar». Mentí. La injusticia se sentía como un sabor amargo en mi boca, mezclado con el café. Ellos planeaban gastar mis ahorros mientras yo fingía que mi mayor preocupación era el final de una novela. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. Me convertí en una observadora, una sombra en mi propia vida, registrando cada detalle de su opulencia. Noté el nuevo reloj de oro en la muñeca de Ricardo, uno que ciertamente no estaba allí la semana pasada. Vi la factura de un restaurante de lujo en South Beach que Valeria dejó accidentalmente sobre la mesa del recibidor. La cuenta superaba los $500, más de lo que yo recibía en un mes para mis cositas. Cada uno de estos descubrimientos era como una pequeña espina clavándose más profundamente en mi corazón. No era envidia lo que sentía, sino una profunda tristeza. El dinero que Arturo y yo habíamos guardado con tanto sacrificio, el dinero que representaba nuestras esperanzas, nuestros viajes no realizados, nuestra seguridad, se estaba evaporando en cenas, ropa y caprichos. Estaba financiando una vida de la que yo no era más que una espectadora silenciosa y marginada. El miércoles por la tarde, la tensión en la casa se hizo casi palpable. Valeria bajó las escaleras vestida con un traje de lino blanco impecable y unos tacones que yo sabía que costaban una fortuna. Olía a un perfume caro, y su maquillaje era perfecto. Ricardo la esperaba en la puerta, con las llaves del auto en la mano. «Bueno, mamá, nos vamos», anunció él, con una sonrisa nerviosa. «Deséanos suerte con nuestro proyecto». Valeria se acercó y me dio un beso en la mejilla, un gesto frío y calculado. «Volveremos con buenas noticias». «Ya verás», susurró, y pude ver en sus ojos el brillo de la codicia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero mantuve la compostura. «Que les vaya muy bien, hijos», dije, con una voz suave que ocultaba la tormenta que se desataba dentro de mí. Los vi salir por la puerta y subir a su BMW, sabiendo perfectamente a dónde se dirigían. El concesionario de Mercedes-Benz no estaba lejos. Mientras el sonido del motor se desvanecía, me invadió un recuerdo tan vívido que casi me hizo tropezar. Vi a un pequeño Ricardo, de unos 8 años, sentado a la mesa de la cocina conmigo. Le estaba enseñando a llenar su alcancía de cerdito, explicándole que cada moneda que ahorraba era un paso hacia algo que realmente deseara. Recuerdo sus ojos brillantes de comprensión cuando finalmente tuvo suficiente para comprarse la bicicleta roja que tanto quería. «Lo hice yo solo, mami», me dijo con un orgullo que me llenó el alma. ¿Dónde estaba ese niño? ¿En qué momento el valor del trabajo y el ahorro se había transformado en este derecho insensible a tomar lo que no era suyo? La traición de mi hijo no era solo financiera, era la aniquilación de cada lección, de cada valor que había intentado inculcarle. Era como si hubiera borrado nuestra historia para escribir una nueva, una en la que yo era simplemente el cajero automático. Me moví por la casa vacía, que de repente se sentía enorme y opresiva. Cada objeto de lujo parecía burlarse de mí. Los cojines de seda, las esculturas abstractas, la cocina de mármol de última generación. Todo pagado con mi dinero,
pero nada de ello me pertenecía. Fui a mi habitación y me senté en mi sillón, el único mueble que había traído de mi antigua casa. Desde allí, podía ver el jardín perfectamente cuidado, un oasis de verdor y tranquilidad que contrastaba con mi agitación interior. Pensé en lo que vendría después. Si mi plan funcionaba, la relación con mi hijo se rompería, quizás para siempre. ¿Estaba preparada para eso? La soledad era un miedo real, una sombra que me había acompañado desde la muerte de Arturo. Pero luego me di cuenta de que ya estaba sola. Estar rodeada de personas que te ignoran y te usan es, quizás, la forma más cruel de soledad. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me heló la sangre. Mi frasco de pastillas para la presión arterial estaba casi vacío. Solo quedaba una. Mi próxima recarga estaba programada para ese mismo día, y el copago era de $60. Busqué en mi cartera un viejo monedero de cuero que Arturo me había regalado. Dentro había exactamente $17 y algunas monedas. Valeria me había dado un billete de 20 el lunes, y yo había comprado una revista. No era suficiente. El pánico me atenazó la garganta. Estaba atrapada. Mi salud dependía literalmente de que ellos volvieran, de su generosidad para darme el dinero que, en primer lugar, era mío. La ironía era tan brutal que casi me eché a reír. Estaban a punto de gastar más de $80,000 en un auto de lujo, y yo no tenía ni para pagar mis medicamentos vitales. Esa fue la última gota. Cualquier duda que pudiera haber tenido se evaporó. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de mi vida. Me senté junto al teléfono, como un soldado esperando la señal para entrar en batalla. Cada vez que un auto pasaba por la calle, mi corazón daba un vuelco. Imaginaba a Valeria en el concesionario, paseando entre los vehículos relucientes, eligiendo el color, los acabados de cuero, los extras. La imaginaba sonriendo al vendedor, Daniel, o como se llamara, con esa seguridad que le daba el poder de mi tarjeta de débito en su cartera de diseñador. Me imaginaba a Ricardo a su lado, asintiendo, orgulloso de poder complacer a su esposa, sin pensar ni un segundo en la mujer que le dio la vida y que ahora esperaba en casa, contando las monedas para poder comprar sus medicinas. El dolor se había transformado en una rabia fría y tranquila. No era una furia explosiva, sino el hielo de la determinación. Para calmar mis nervios, tomé de nuevo el marco de plata con la foto de Arturo. Tracé con mi dedo su rostro sonriente, sus ojos amables que siempre parecían entenderme sin necesidad de palabras. Recordé una noche, muchos años atrás, cuando una inversión había salido mal y perdimos una cantidad considerable de dinero. Yo estaba devastada, sintiendo que había fallado. Él me abrazó y me dijo, «El dinero va y viene, Elena, pero la integridad, eso es lo que nos define. Y tú eres la mujer más íntegra que conozco. Somos un equipo». Sus palabras resonaron en mi mente, no como un eco del pasado, sino como una instrucción para el presente. No estaba sola en esto. Estaba defendiendo nuestro legado, nuestra integridad. Estaba siendo el equipo que siempre fuimos, la mujer que él siempre supo que yo era. Justo en ese momento, el teléfono sonó. El estridente timbre rompió el silencio de la tarde, haciéndome saltar. Miré la pantalla. Era un número desconocido, con el código de área de Miami. Mi respiración se detuvo. Este era el momento. Podía dejar que sonara. Podía fingir que no estaba. Podía ceder al miedo y permitir que todo siguiera como antes. O podía responder y reclamar lo que era mío. Tomé una respiración profunda, sintiendo la fuerza de 50 años de amor y trabajo a mi lado. Apreté el retrato de Arturo contra mi pecho por un segundo, como si absorbiera su coraje. Al tercer timbrazo, levanté el auricular. Traté de que mi voz sonara tranquila, neutral. La voz de una mujer que simplemente estaba atendiendo una llamada de negocios. «Buenas tardes», habla Elena, dije, con una firmeza que no sabía que poseía. El silencio del otro lado de la línea duró solo un instante, pero en ese segundo, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Al otro lado de la línea, la voz de un hombre, educada pero impersonal, rompió el silencio. «Buenas tardes»,
¿Hablo con la señora Elena? Mi nombre es Daniel. Llamo del concesionario Mercedes-Benz de Coral Gables. Su voz era exactamente como la había imaginado. Profesional, serena, ajena al drama familiar que estaba a punto de desatar. Cada sílaba que pronunciaba era un martillo golpeando un clavo en el ataúd de la relación con mi hijo. Sentí que el aire se espesaba en mis pulmones, pero me aferré al teléfono como si fuera un salvavidas. La foto de Arturo en mi mesita de noche parecía mirarme, no con juicio, sino con una expectativa silenciosa. Había llegado el momento de demostrar que la mujer con la que había compartido su vida no había desaparecido del todo, que seguía allí, debajo de las capas de dolor y sumisión. Daniel continuó con una eficiencia ensayada, como si estuviera leyendo un guión. La llamo para cumplir con el nuevo protocolo de seguridad que usted solicitó para su cuenta. Tenemos aquí a la señora Valeria, quien intenta realizar una compra por un monto de $87,450. Como la transacción supera el límite establecido, necesitamos su autorización verbal para proceder. $87,450. La cifra exacta me golpeó con la fuerza de una bofetada. No era solo un auto. Era el modelo más equipado, el más ostentoso. Era el precio de mis noches sin dormir, de los almuerzos que Arturo y yo nos saltamos para ahorrar, de los sueños que pospusimos. Todo eso, reducido a un número pronunciado por un extraño para satisfacer el capricho de mi nuera. Por un instante, el pánico amenazó con ahogarme. Una voz dentro de mí, la voz de la madre, me suplicaba que cediera. ¿Qué importaba el dinero si perdía a mi único hijo? Me imaginé a Ricardo, decepcionado, acusándome de ser egoísta, de arruinar su felicidad. El miedo a la soledad total, a ser repudiada, era un abismo que se abría a mis pies. Mi mano tembló, y por un segundo estuve a punto de susurrar: sí, autorizo. Pero entonces, mi mirada se encontró de nuevo con los ojos sonrientes de Arturo en la fotografía. Su recuerdo fue como un ancla. Él nunca habría permitido que nadie pisoteara mi dignidad, ni siquiera nuestro propio hijo. El amor no era un cheque en blanco, y el respeto no era negociable. Respiré hondo, sintiendo cómo el miedo se transformaba en una determinación fría como el acero. «Señor Daniel», dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. «Le agradezco que siga el protocolo. ¿Podría, por favor, confirmarme qué artículo exacto están intentando comprar con esa cantidad?» No necesitaba saberlo, pero necesitaba ganar tiempo, asentar mi autoridad. Necesitaba que él, y quienquiera que estuviera escuchando al otro lado, entendiera que la titular de la cuenta estaba presente, lúcida y al mando. Quería que Valeria escuchara la pregunta, que sintiera por primera vez en mucho tiempo que el dinero no aparecía por arte de magia, sino que tenía una dueña, una guardiana que de repente había despertado. Fue un pequeño acto de poder, pero en ese momento se sintió como si estuviera moviendo una montaña. La contadora en mí estaba reclamando su lugar, exigiendo que se rindieran cuentas. Hubo una breve pausa. Pude escuchar un murmullo de fondo, un susurro impaciente que reconocí como la voz de Valeria. «Daniel, imperturbable», respondió. «Por supuesto, señora. El monto corresponde al pago inicial de un Mercedes-Benz S-Class 2024, color blanco diamante, con interiores de cuero beige. Los detalles hicieron la humillación aún más vívida. Podía visualizarla perfectamente, sentada en el asiento del conductor, acariciando el volante, sintiéndose la reina del mundo con mi dinero. Mientras yo no tenía ni para mis pastillas, ella estaba eligiendo el color de la tapicería de su nuevo juguete de lujo. La injusticia era tan flagrante, tan descarada, que borró cualquier rastro de duda que pudiera haber quedado en mi corazón. Ya no se trataba de una disputa familiar. Se trataba de una cuestión de principios, de decencia humana. Fue entonces cuando ocurrió el pequeño giro que lo cambió todo. Escuché la voz de Valeria, mucho más clara esta vez, llena de una arrogancia mal disimulada. «Pásamelo, Daniel. Es mi suegra. Déjame hablar con ella. Seguro es un malentendido». Su tono no era el de una nuera preocupada, sino el de una jefa reprendiendo a un empleado.
Quería arrebatarle el teléfono para manipularme, para endulzarme el oído con mentiras y falsas promesas, como había hecho tantas veces antes. Daniel, con una profesionalidad admirable, respondió con calma. Un momento, por favor, señora. Debo hablar directamente con la titular de la cuenta. Ese intento de Valeria por tomar el control, por silenciar al intermediario y enfrentarse directamente a su cajero automático, fue la prueba final que necesitaba. Me reveló su verdadera naturaleza. No veía a una madre, sino a una cuenta bancaria que se estaba comportando de forma extraña. En ese instante, todo el amor maternal que sentía por Ricardo se vio eclipsado por una claridad brutal. Esto ya no era sobre él. Él había elegido su bando hacía mucho tiempo, permitiendo que su esposa me despojara de mi dignidad y mis ahorros. Había abdicado de su papel de hijo para convertirse en cómplice. La voz de Valeria, exigiendo el teléfono, no era más que el eco de la indiferencia de Ricardo. Ambos me habían dado por sentada, me habían subestimado, creyendo que la anciana viuda que vivía en el cuarto de huéspedes era demasiado débil, demasiado triste o demasiado tonta para defenderse. Se equivocaban. No estaban tratando con una anciana frágil. Estaban tratando con Elena, la contadora, la esposa de Arturo, la mujer que había construido un legado y que no iba a permitir que se lo arrebataran para comprar un coche. Me aclaré la garganta, sintiendo el peso de los próximos segundos. Sabía que mis siguientes palabras trazarían una línea en la arena de la que no habría vuelta atrás. La relación con mi hijo, tal como la conocía, terminaría en ese momento. Pero la mujer que había sido, la que Arturo amaba, renacería de sus cenizas. Ya no había espacio para el miedo ni la duda. Solo había una certeza tranquila y absoluta. Con una voz que no vaciló, me dirigí a Daniel, ignorando por completo la presencia de Valeria en el fondo. Señor Daniel, le agradezco mucho su profesionalismo y por seguir mis instrucciones al pie de la letra. Le pido, por favor, que rechace esa transacción. No la autorizo. Las palabras salieron de mi boca con una facilidad que me asombró. Eran simples, directas y definitivas. Del otro lado de la línea, se hizo un silencio pesado, denso. Podía casi sentir la onda de choque expandiéndose en la lujosa sala de exposiciones del concesionario. Luego, escuché un sonido ahogado, algo entre un jadeo y un grito de incredulidad que supe que provenía de Valeria. La humillación pública que tanto había temido por mí, ahora la estaba experimentando ella. Daniel, siempre profesional, respondió con calma. Entendido, señora Elena. Procederé como me indica. La transacción será denegada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla? Su tono neutro era casi cómico en medio del drama que se estaba desarrollando. Él solo estaba haciendo su trabajo, sin saber que estaba siendo el instrumento de mi liberación, el testigo imparcial de la caída de un pequeño imperio construido sobre la codicia y la falta de respeto. No, Daniel, eso es todo. Que tenga una buena tarde, respondí, con la misma calma. Y luego, colgué. El clic del teléfono al volver a su base fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Fue el sonido de una puerta cerrándose, de una celda abriéndose. Me quedé inmóvil en mi sillón, con la mano todavía sobre el auricular. El silencio en mi habitación era absoluto, pero en mi mente podía escuchar el eco de la catástrofe que acababa de provocar. No sentí euforia ni alegría. Sentí una paz extraña y solemne. La paz que viene después de una tormenta devastadora, cuando el aire está limpio y todo lo que no estaba bien anclado ha sido barrido. Miré la foto de Arturo, y por primera vez en mucho tiempo, le sonreí. Había recuperado mi sabiduría, y ahora, solo tenía que esperar a que los arquitectos de mi jaula de oro volvieran a casa para encontrar las cerraduras cambiadas. El aire en mi habitación pareció vibrar con el eco de mi decisión. Durante largos minutos, me quedé allí, en la quietud de mi sillón, escuchando el latido de mi propio corazón. No había una explosión de alegría, ni un sentimiento de venganza satisfecha. En su lugar, una calma profunda, casi glacial, se instaló en mi pecho.
Era la calma de quien ha tomado un camino sin retorno. Miré la foto de Arturo. Su sonrisa ya no era un consuelo para mi tristeza, sino un reflejo de la fortaleza que siempre supo que yo tenía. Acababa de detonar una bomba en el centro de mi familia, y ahora, en el silencio que precede a la onda expansiva, tenía que prepararme para las consecuencias. Sabía que no volverían a casa sonriendo. Volverían heridos en su orgullo, furiosos, y yo debía estar lista, no para una batalla de gritos, sino para una declaración final de independencia. La calma, sin embargo, fue interrumpida por una urgencia muy real y física. Mi mirada cayó sobre el frasco casi vacío de mis pastillas para la presión. La última dosis la había tomado esa mañana, sin una nueva receta. Mi salud estaba en riesgo, y el pánico que había mantenido a raya amenazó con regresar. De repente, mi plan ya no era solo una cuestión de dignidad, sino de supervivencia. No podía simplemente esperar a que volvieran para tener una confrontación dramática. Necesitaba actuar, y rápido. Necesitaba dinero, mi dinero, para ir a la farmacia. La ironía era cruel. Había detenido una transacción de casi $90,000, pero no tenía los 60 necesarios para mantenerme con vida. Esta realización fue como un latigazo, endureciendo mi resolución. No se trataba de enseñarles una lección, se trataba de salvarme a mí misma, en todos los sentidos posibles. Mi mente de contadora, adormecida durante tanto tiempo, se activó con una claridad asombrosa. ¿Qué haría si estuviera auditando una empresa fraudulenta? Cortaría el acceso a los fondos, reuniría la evidencia y aseguraría los activos. Mi familia se había convertido en eso, una empresa que malversaba mis recursos vitales. Me levanté del sillón. Mis movimientos ya no eran los de una anciana resignada, sino los de una mujer con una misión. Mi primer objetivo era el estudio de Ricardo, el lugar donde guardaban todos los documentos importantes, incluyendo, estaba segura, los míos. Me habían quitado el control físico de mis finanzas, pero no podían quitarme el conocimiento de cómo funcionaban las cosas. Sabía que para recuperar mi vida necesitaba más que un no por teléfono. Necesitaba las pruebas de su traición y las herramientas para reconstruir mi independencia. Caminé hacia el estudio con el corazón martillándome en el pecho. La puerta, como siempre, estaba entreabierta. Era el centro neurálgico de su vida, un espacio decorado con madera oscura y cuero, que olía a éxito y a dinero, mi dinero. Mis ojos recorrieron los estantes llenos de libros de finanzas y premios de negocios. Me acerqué al escritorio de caoba, una pieza imponente que dominaba la habitación. Sabía que guardaban los documentos importantes en el archivador con llave. Durante meses, había visto a Ricardo abrirlo con una pequeña llave de plata que guardaba en el cajón superior derecho de su escritorio. Un lugar que consideraba ingenioso y que yo consideraba predecible. La arrogancia, a menudo, es el enemigo de la seguridad. Con manos temblorosas pero firmes, deslicé el cajón. Allí estaba, junto a un montón de bolígrafos caros y clips de papel. Con la llave en la mano, abrí el archivador. Mi pulso se aceleró. Dentro, perfectamente organizadas, había carpetas con etiquetas, impuestos, inversiones, seguros. Y luego la vi, una carpeta con mi nombre, Elena, Finanzas. Al abrirla, sentí una oleada de náuseas. No solo estaban mis extractos bancarios, sino también los estados de cuenta de las tarjetas de crédito adicionales que habían emitido a sus nombres desde mi cuenta principal. Algo que me habían dicho que era para emergencias. Hojeé las páginas, y la magnitud de su engaño se desplegó ante mí en cifras frías e impersonales. Cenas en restaurantes con estrellas Michelin, fines de semana en resorts de lujo en Los Cayos, compras en boutiques de Bal Harbour que ascendían a miles de dólares cada mes. No eran emergencias. Era un estilo de vida financiado por el sudor de mi esposo y el mío. Cada línea en esos extractos era una pequeña traición. Una herida de papel. Vi un cargo de $3,000 en una joyería la semana del cumpleaños de Valeria. Vi retiros de efectivo constantes, de $500 en $500,
clasificados como gastos varios. Recordé las veces que me habían dicho que las cosas estaban un poco apretadas, cuando les pedí ayuda para comprar un par de zapatos ortopédicos nuevos. La rabia que sentí no era caliente ni explosiva, sino fría y pesada, como un bloque de hielo formándose en mi estómago. Tomé los últimos 6 meses de extractos, la evidencia irrefutable de su parasitismo. Esto ya no era mi palabra contra la de ellos. Eran sus firmas en recibos, sus lujos documentados en blanco y negro. La contadora en mí sabía que los números no mienten, y estos números contaban una historia de codicia y desprecio. Con los papeles en mi mano, volví a mi habitación. No había tiempo que perder. Me senté en mi cama y hice una segunda llamada, esta vez a mi asesor financiero de toda la vida, un hombre llamado David que había sido amigo de Arturo. Le expliqué la situación de forma concisa, sin sentimentalismos. Le dije que necesitaba congelar inmediatamente todas las tarjetas asociadas a mi cuenta, excepto la mía, que pediría que me enviaran por correo urgente a una nueva dirección. Le di instrucciones para que transfiriera una suma considerable a una nueva cuenta en un banco diferente, una cuenta a la que solo yo tendría acceso. David, que siempre había desconfiado de Ricardo, no hizo preguntas. Solo dijo: «Lo siento mucho, Elena. Lo arreglo ahora mismo. Considera hecho». Colgué el teléfono sintiendo que acababa de construir la primera pared de mi nueva fortaleza, mientras el sol de la tarde comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de Miami de tonos anaranjados y púrpuras. La casa se sentía cada vez más como una olla a presión. Cada crujido del suelo, cada zumbido del aire acondicionado, parecía anunciar su inminente llegada. Me moví por mi habitación con una eficiencia tranquila. Saqué una pequeña maleta de mano del armario, la misma que Arturo y yo usábamos para nuestras escapadas de fin de semana. Empecé a empacar solo lo esencial: un par de cambios de ropa, mis artículos de aseo, mis libros más preciados y, por supuesto, la foto de Arturo. No estaba huyendo. Estaba evacuando un lugar que se había vuelto tóxico, un hogar que ya no era un refugio, sino una trampa dorada. Cada objeto que guardaba en la maleta era un paso más hacia mi libertad. Una vez que mi maleta estuvo lista, caminé hacia el comedor. La larga mesa de cristal, escenario de tantas cenas familiares en las que me había sentido como una extraña, sería el escenario de mi acto final. Con mucho cuidado, coloqué los extractos bancarios en el lugar de Ricardo, extendiéndolos como si fueran un mantel individual. Encima de ellos, puse una sola hoja de papel en blanco y un bolígrafo. A mi lado, en el lugar que yo solía ocupar, coloqué el retrato de Arturo, de cara a la silla vacía de mi hijo, como un testigo silencioso, un juez incorruptible. No iba a haber una confrontación de gritos y lágrimas. Iba a haber una auditoría. Iba a presentarles las cuentas de su traición y a dejar que los números hablaran por mí. Me senté a la cabecera de la mesa, erguida, esperando. Entonces lo oí: el rugido del motor del BMW de Ricardo al entrar en el garaje, mucho más agresivo de lo normal. El portón eléctrico se cerró con un golpe sordo y definitivo. Escuché el sonido de las puertas del coche abriéndose y cerrándose con una violencia contenida que me erizó la piel. Luego, el silencio. Un par de segundos que se sintieron como una eternidad, antes de que la llave girara en la cerradura de la puerta principal. Tomé una última respiración profunda, sintiendo la calma del ojo del huracán. La puerta se abrió de golpe, revelando los rostros de Ricardo y Valeria, descompuestos por una mezcla de furia y humillación. Sus ojos me buscaron y me encontraron, sentada allí, en la cabecera de la mesa, con la evidencia de su engaño dispuesta ante mí. La batalla había terminado. La guerra por mi alma acababa de comenzar. El rostro de Valeria era una máscara de furia y desconcierto. El de Ricardo, una pálida mezcla de vergüenza y rabia. Me encontraron sentada a la cabecera de la mesa del comedor, un lugar que rara vez ocupaba, como una reina retomando un trono abandonado. Esperaban encontrarme llorando en mi habitación. Esperaban una confrontación llena de súplicas y lágrimas
que ellos pudieran aplastar con su falsa lógica de «lo hacemos por tu bien». No esperaban esto. No esperaban a la contadora. No esperaban la calma gélida de una mujer que ya no tenía nada que perder, porque ya se lo habían quitado todo. El silencio en la habitación era espeso, cargado con la electricidad de su humillación pública y mi silenciosa resolución. Vieron los papeles extendidos sobre la mesa y, por un instante, el color abandonó por completo el rostro de mi hijo. Fue Valeria quien rompió el silencio, como era de esperar. Su voz, normalmente melosa y condescendiente, era ahora un chillido agudo y venenoso. «¿Cómo te atreviste?», siseó, dando un paso hacia la mesa, con los puños apretados a los costados. «Humillarme de esa manera frente a todos. ¿Qué clase de monstruo eres para hacerle eso a tu familia?» Su estrategia era clara: atacar, acusar, pintarme a mí como la villana para desviar la atención de su propio acto de codicia. Ricardo se quedó un paso atrás, incapaz de mirarme a los ojos, una figura patética atrapada entre la furia de su esposa y la silenciosa acusación que emanaba de mí. Él era el cómplice, el facilitador, y su cobardía en ese momento era casi más insultante que la arrogancia de Valeria. Ella era la ladrona, pero él era quien le había entregado las llaves de mi casa. No levanté la voz. No me moví. Simplemente señalé con un gesto tranquilo la silla frente a mí, directamente sobre la pila de extractos bancarios. «Siéntense, por favor», dije, y mi tono no era el de una madre, sino el de una auditora a punto de comenzar una revisión. «Tenemos que hablar de algunas discrepancias financieras». El uso de esa terminología profesional los descolocó por completo. Esperaban una escena emocional, un drama familiar. En cambio, les estaba ofreciendo una reunión de negocios, una en la que ellos eran los empleados fraudulentos a punto de ser despedidos. Valeria se quedó boquiabierta, su ira momentáneamente reemplazada por la confusión. Ricardo, por su parte, pareció encogerse, como si el peso de la caoba del escritorio y las paredes de su propia casa estuvieran a punto de aplastarlo. La dinámica de poder había cambiado irrevocablemente. Ricardo finalmente encontró su voz, un murmullo débil y suplicante. «Mamá, por favor, esto es un terrible malentendido. No es lo que parece». Intentó dar un paso hacia mí, con la mano extendida, como si un gesto de afecto pudiera borrar meses de negligencia y explotación. Valeria solo quería una sorpresa. Yo quería darle un regalo. Su voz se apagó, las mentiras sonando huecas incluso para sus propios oídos. ¿Cómo podía justificar un Mercedes de casi $90,000 como un simple regalo, cuando yo tenía que rogar por dinero para mis medicinas? Su mirada se desviaba de los papeles sobre la mesa como si fueran brasas ardientes, negándose a reconocer la prueba tangible de su traición. Era más fácil para él vivir en la ficción de que era un buen hijo que enfrentar la fea realidad de que se había convertido en el guardián de la jaula de su propia madre. Con una calma que sentía nacer desde lo más profundo de mi ser, interrumpí sus balbuceos, no con un grito, sino con un hecho. Mi dedo índice, un poco tembloroso pero firme, se posó sobre un cargo específico en uno de los extractos de la tarjeta de crédito. $3,200 en una joyería de Bal Harbour, Ricardo. ¿Fue eso también un malentendido?, pregunté, mi voz nivelada y cortante. ¿Y esta cena de $700 en Joe's Stone Crab? ¿Era para celebrar qué exactamente? ¿El hecho de que los ahorros de tu padre y míos estaban financiando un estilo de vida que ni nosotros mismos nos permitimos? Forcé sus ojos a mirar los números. Fríos, impersonales, irrefutables. Los números no tienen emociones, no aceptan excusas. Cuentan una historia, y la historia que contaban estos era una de desprecio, codicia y una falta de respeto tan profunda que me robaba el aliento. Valeria, al ver que la negación era inútil, cambió de táctica. La furia se transformó en una indignación victimista. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero eran lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. «Después de todo lo que hacemos por ti», sollozó, con la voz cargada de un dramatismo ensayado.
Te acogimos en nuestra casa. Nos encargamos de todo para que no tuvieras que preocuparte por nada. Y así es como nos pagas, con desconfianza y humillación pública. Era una actuación magistral, diseñada para hacerme sentir culpable, para revertir los roles y convertirme en la ingrata. Pero yo ya no era su público. La mujer que se habría encogido ante esas palabras, la que habría pedido perdón por causar problemas, había muerto esa tarde en el silencio de su habitación. La que estaba sentada frente a ellos, ahora era inmune a su veneno. Mi mirada se desvió de su rostro lloroso y se posó en el marco de plata que estaba a mi lado en la mesa. La foto de Arturo. La coloqué allí a propósito, para que fuera un testigo. Arturo y yo nunca tuvimos una casa tan grande como esta. Dije en voz baja, hablando más con su recuerdo que con ellos. Invertimos cada centavo extra en nuestra seguridad, en la educación de nuestro hijo, en un futuro que imaginábamos tranquilo y digno. Él creía en la integridad por encima de todo. Levanté la vista y miré directamente a Ricardo. Él te enseñó el valor del trabajo duro. ¿Qué crees que diría si te viera ahora? Usando el dinero que él sudó para comprarle lujos a tu esposa, mientras su viuda no tiene para sus medicinas? Su memoria merece más respeto que esto. El nombre de su padre, invocado en ese contexto, fue como un golpe físico. Ricardo bajó la cabeza, finalmente derrotado. Fue entonces cuando les di el golpe de gracia, la declaración final de mi independencia. Esta mañana, comencé, y mi voz era la de una ejecutiva anunciando una reestructuración corporativa. He tomado varias decisiones. He abierto una nueva cuenta bancaria a mi nombre en una institución diferente. Mi asesor financiero ya ha transferido la totalidad de mis fondos. Todas las tarjetas de crédito y débito asociadas a la antigua cuenta, incluyendo las que ustedes tienen, han sido canceladas permanentemente. A partir de este momento, cualquier gasto relacionado conmigo será aprobado y pagado por mí. Y solo por mí. Cada frase era una pared que se levantaba, una conexión que se cortaba. Les estaba informando, no pidiendo permiso. Les estaba presentando un hecho consumado. Su fuente de ingresos, su cajero automático personal, acababa de cerrar, para siempre. El silencio que siguió fue más profundo que el anterior. Era el silencio del shock, de la comprensión total de que el juego había terminado y habían perdido. Valeria me miraba con puro odio. La máscara de víctima se había desvanecido para revelar la fría codicia que había debajo. Ricardo, por otro lado, parecía un niño perdido. Levantó la vista y vi en sus ojos una pizca de pánico. ¿Qué quieres decir? Mamá, no puedes hacer eso. Como... Antes de que pudiera terminar, continué, exponiendo el resto de mi plan con la misma precisión metódica. Mi maleta está junto a la puerta. Un taxi estará aquí en 10 minutos. Me quedaré en un hotel esta noche. Mañana por la mañana, firmaré los papeles de mi nuevo apartamento en Aventura. Un lugar más pequeño, manejable y completamente mío. ¿Aventura? ¿Te vas? La voz de Ricardo era apenas un susurro. La realidad de la situación finalmente lo estaba golpeando. No la pérdida del dinero, sino la pérdida de su madre, la red de seguridad que siempre había dado por sentada. Mamá, no puedes irte. Somos tu familia. Tu lugar está aquí. La desesperación en su voz podría haber conmovido a la antigua Elena, pero la nueva Elena sabía que su definición de familia se había vuelto tóxica. Me levanté lentamente, sintiendo cómo mis huesos se enderezaban con una dignidad recién encontrada. Tomé la foto de Arturo de la mesa, el único tesoro que realmente me importaba en esa casa. Mi lugar está donde me respeten. Ricardo, dije, mi voz suave pero inquebrantable, donde no sea invisible. Y ese lugar, lamentablemente, ya no es aquí. Caminé hacia la puerta principal, pasando junto a mi pequeña maleta. No miré hacia atrás. Podía sentir sus ojos clavados en mi espalda, pero no me detuve. Dejé a mi hijo y a su esposa sentados en su lujosa mesa de comedor, rodeados por las pruebas de papel de su traición, en una casa que de repente debía sentirse muy vacía y muy cara. Abrí la puerta y salí a la cálida noche de Miami. El aire se sentía diferente, más ligero,
El suave clic de la puerta al cerrarse detrás de mí no fue un final triste, sino el sonido más liberador que había escuchado en mi vida. Era el sonido de mi propia jaula de oro cerrándose, pero conmigo, por primera vez en mucho tiempo, del lado de afuera. Mi libertad acababa de comenzar. El taxi llegó puntual. Una luz amarilla solitaria en la oscuridad creciente de la calle. El conductor, un hombre amable de mediana edad, me ayudó a subir la pequeña maleta al maletero sin hacer preguntas. Mientras el coche se alejaba del bordillo, no me permití mirar atrás, a la imponente fachada de la casa que había sido mi prisión. En su lugar, fijé la vista en las luces de la ciudad que comenzaban a parpadear a través del parabrisas. Cada metro que nos alejaba de Coral Gables se sentía como si me quitaran un peso físico de los hombros. El aire que entraba por la ventanilla entreabierta olía a sal y a libertad, un perfume que no había notado en mucho tiempo. No era una huida, era un regreso. Estaba regresando a mí misma, a la Elena que había quedado sepultada bajo capas de duelo, condescendencia y una gratitud malentendida. Por primera vez en años, no sabía exactamente a dónde iba, pero sabía, con una certeza absoluta, que estaba en el camino correcto. Esa primera noche, en la impersonal habitación de un hotel cerca del aeropuerto, encontré un lujo que ninguna mansión podría ofrecerme: el anonimato. La habitación era simple, con una cama cómoda y una vista a las luces de la pista de aterrizaje, pero cada centímetro de ella era mío, aunque fuera solo por una noche. Llamé al servicio de habitaciones y pedí una simple sopa de pollo y un té de manzanilla. Cuando llegó el joven empleado, le pagué con un billete de $20 de mi propia cartera y le di una generosa propina. El acto de tomar mi propia decisión, por pequeña que fuera, de gastar mi propio dinero sin pedir permiso, fue tan embriagador que casi lloro de alivio. Esa noche dormí profundamente, sin el zumbido de la ansiedad en mis oídos, sin el miedo a despertar y sentirme como una intrusa. El silencio no era opresivo, era pacífico, era el sonido de mi propia soberanía. A la mañana siguiente, mi primera parada fue la farmacia. Caminé hasta el mostrador con la receta en la mano, y cuando la farmacéutica me dijo el total, saqué mi nueva tarjeta de débito, la que el banco me había emitido de emergencia. El pequeño clic de la máquina al aprobar la transacción fue música para mis oídos. Sostener la bolsa de papel con mis medicamentos, pagados por mí, para mí, fue el primer ladrillo tangible en la reconstrucción de mi vida. Más tarde ese día, me reuní con una agente inmobiliaria. Me mostró un apartamento en Aventura, en el piso 15 de un edificio con vistas a la bahía. Era luminoso, elegante y, lo más importante, manejable. Mientras firmaba el contrato de alquiler, con el sol de Florida entrando a raudales por la ventana, sentí que no solo estaba asegurando un techo sobre mi cabeza, sino que estaba firmando mi propia declaración de independencia. La inevitable llamada de Ricardo llegó 2 días después. Tras una serie de mensajes de texto cada vez más desesperados que decidí ignorar, su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono. Dudé solo un segundo antes de contestar, no por debilidad, sino porque sabía que esta conversación era necesaria para establecer las nuevas reglas del juego. Su voz sonaba rota, una mezcla de arrepentimiento y autocompasión. «Mamá, por favor, vuelve a casa. Lo siento mucho. Valeria y yo cometimos un error terrible. Te necesitamos». Sus palabras, que antes me habrían destrozado, ahora sonaban huecas. No decía, «te extrañamos», decía, «te necesitamos». La distinción era sutil pero reveladora. Seguía viéndome como una función, una pieza necesaria en la maquinaria de su vida, no como una persona con sus propias necesidades y sentimientos. Respiré hondo, anclándome en la nueva calma que me rodeaba. «Ricardo, ya no hay una casa a la que pueda volver», le dije, mi voz firme pero sin rastro de ira. Esa casa dejó de ser mi hogar hace mucho tiempo. Se convirtió en un lugar donde me sentía invisible y utilizada. No le di espacio para interrumpir. El amor y el respeto no se pueden medir en metros cuadrados ni en techos altos.
se miden en pequeños actos de consideración, en la dignidad que se le otorga a una persona. Y ustedes me quitaron la mía. Como decía la nota que te dejé, mi amor no es una línea de crédito. Siempre seré tu madre, pero he dejado de ser tu banco. Esa parte de nuestra relación ha terminado para siempre. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. El sonido de un hombre que por fin entendía que las consecuencias eran reales e irrevocables. Unos meses después, una vieja amiga en común me llamó para contarme, con un tono de falsa discreción, que la casa de Coral Gables estaba en venta. Al parecer, sin mi considerable contribución a los gastos mensuales, el mantenimiento de esa fortaleza de lujo se había vuelto imposible. El Mercedes nunca se materializó, y el estilo de vida opulento de Valeria se había desinflado como un globo pinchado. No sentí alegría ni satisfacción al escucharlo, solo una profunda melancolía por el hijo que había criado y el hombre en el que se había convertido. Habían construido un castillo sobre cimientos de arena, y cuando la marea de la verdad subió, todo se derrumbó. Su humillación no fue mi objetivo, sino la consecuencia natural de sus propias decisiones. Habían valorado más las apariencias que a la familia, y al final se quedaron sin ninguna de las dos. Mi vida en aventura floreció en la simplicidad. Mi apartamento, decorado con mis propios muebles, los que había guardado en un almacén, se convirtió en mi santuario. Redescubrí el placer de las pequeñas cosas, administrar mi propio presupuesto con una meticulosidad que me hacía sonreír, cocinar mis platos favoritos sin tener que preguntar si a alguien más le apetecía, o simplemente sentarme en el balcón con un libro y una taza de té, viendo los barcos pasar por la bahía. Hice nuevas amistades en mi edificio, mujeres de mi edad con sus propias historias de resiliencia y sabiduría. La foto de Arturo encontró su lugar de honor en una repisa de la sala. Ya no le hablaba con desesperación, sino que compartía con él, en silencio, la paz que había encontrado. Estaba sola, pero por primera vez en años, no me sentía sola. Ricardo intentó reconstruir los puentes, o lo que quedaba de ellos. Apareció en mi puerta un par de meses después de mi mudanza. Solo. Valeria nunca fue mencionada y nunca más la volví a ver. La primera visita fue tensa e incómoda. Acepté tomar un café con él, pero en la cafetería de la esquina, un terreno neutral. Establecí mis límites con una claridad inquebrantable. Nuestra relación, si iba a existir, sería bajo mis términos. Nos vemos de vez en cuando para almuerzos cortos. Hablamos de cosas triviales. Él nunca pide dinero y yo nunca ofrezco. Hay un abismo de palabras no dichas entre nosotros, un dolor que quizás nunca sane por completo. No es la relación que soñé para mi vejez, pero es una relación honesta, despojada de las falsedades que casi la destruyen. He aprendido que a veces, el perdón no significa olvidar, sino recordar sin que duela. Hoy, mientras escribo esto desde mi balcón, con la brisa del mar acariciándome el rostro, entiendo que la verdadera libertad no es tener todo lo que quieres, sino no necesitar nada de nadie que no te valore. Durante años, creí que mi silencio era una forma de mantener la paz, pero solo estaba comprando mi propia irrelevancia. Mi acto de rebelión no fue ruidoso ni vengativo. Fue una simple transacción, una llamada telefónica que me devolvió mi nombre y mi vida. No perdí una familia ese día. Me recuperé a mí misma, y en el tranquilo murmullo de las olas, rodeada de mis recuerdos y mis propias decisiones, finalmente me siento en casa. He aprendido que la sabiduría más grande no es la que se acumula en los libros de contabilidad, sino la que te enseña a calcular tu propio valor y a nunca, jamás, permitir que nadie te venda por menos. Así que aquí estoy, no en una mansión llena de silencios incómodos, sino en mi propio espacio, donde la única voz que importa es la mía. Y al mirar atrás, a esa mujer que se sentía como un fantasma en su propia vida, entiendo la lección más importante que esta experiencia me dejó. No se trata del dinero, ni de los coches de lujo, ni siquiera de la traición. Se trata de una verdad muy simple. Tu valor no disminuye por la incapacidad de otros para verlo.
Durante demasiado tiempo, permití que mi valor fuera definido por la utilidad que tenía para los demás. Creí que para ser amada, debía ser útil, silenciosa y complaciente. Pero el amor que te exige desaparecer no es amor, es una transacción. Y en esa transacción, yo estaba pagando con mi alma. La familia es una palabra complicada. Se supone que es nuestro puerto seguro, el lugar donde podemos ser más vulnerables. Pero a veces, ese puerto se convierte en una jaula, una construida con los ladrillos de la costumbre, la obligación y el miedo. Aprendí de la manera más dura que la sangre no te da derecho a pisotear la dignidad de alguien. El verdadero lazo familiar se nutre de respeto, de esa capacidad de ver a la otra persona como un ser completo, con sus propios sueños, necesidades y, sobre todo, su propia autonomía. Mi esposo Arturo me amaba por mi mente, por mi fuerza. Mi hijo me amaba por mi cuenta bancaria. Reconocer esa diferencia fue doloroso, pero fue el primer paso para sanar y para honrar de verdad el amor que sí fue real. Mi liberación no llegó con un grito, sino con un susurro por teléfono. Y creo que esa es una lección poderosa para cualquiera que se sienta atrapado. A veces pensamos que para cambiar nuestra situación necesitamos una confrontación dramática, una explosión que lo arrase todo. Pero el poder más grande, a menudo, reside en la calma, en una decisión silenciosa y estratégica, en una llamada al banco, en decir no, con una voz tranquila, pero inquebrantable. No necesitas ganar una discusión, necesitas cambiar las reglas del juego. Y las reglas del juego de mi vida, a partir de ese día, las escribía yo. La fuerza no siempre ruge. A veces, simplemente, recupera el control del tablero, pieza por pieza, en silencio. Uno de los mayores miedos que nos paraliza es el miedo a la soledad. Yo lo sentí. El terror de terminar mis días sin nadie a mi lado era un fantasma que me acechaba en esa casa enorme y fría. Pero lo que descubrí es que hay algo mucho peor que estar solo. Estar rodeado de gente que te hace sentir solo. La verdadera soledad es ser invisible para aquellos a quienes les diste la vida. Cuando di el paso, cuando elegí la soledad física sobre la soledad emocional, descubrí que no estaba sola en absoluto. Me encontré a mí misma, y en esa compañía, la de una mujer que se respeta y se cuida, he encontrado más paz y más alegría que en cualquier cena familiar llena de falsas sonrisas. La historia del Mercedes en el concesionario nunca fue sobre el coche. Fue sobre lo que representaba. El símbolo máximo de que mi legado, el trabajo de toda una vida junto a mi esposo, se había convertido en un simple medio para un fin frívolo. Nos enseñan a asociar la riqueza con las posesiones, con las casas grandes y los coches caros. Pero la verdadera riqueza, la que nadie te puede quitar, es la dignidad. Es la paz de saber que eres el dueño de tus propias decisiones. Es la libertad de poder comprar tus propias medicinas, de elegir tu propio hogar, de vivir bajo tus propias reglas. Hoy, mi patrimonio no se mide en el saldo de mi cuenta, sino en la tranquilidad con la que me despierto cada mañana. Y ese es un lujo que ningún dinero puede comprar. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si has sentido esa punzada de ser invisible, de ser dado por sentado, quiero que sepas algo. No estás solo y no es demasiado tarde. Escucha esa voz dentro de ti, esa que te susurra que mereces más. No tienes que aceptar una vida en la que eres un personaje secundario en tu propia historia. Recuperar tu poder no es un acto de egoísmo, es un acto de supervivencia. A veces, el acto de amor más grande que podemos hacer, tanto por nosotros como por los demás, es trazar una línea y decir, hasta aquí. Mi amor no es una línea de crédito, y mi dignidad no está en venta. Tal vez tú también te has sentido como el cajero automático de la familia, ese del que todos esperan un retiro, pero en el que nadie hace un depósito de afecto o respeto. ¿Has vivido algo parecido? ¿Has tenido que tomar una decisión difícil para recuperar tu lugar en el mundo? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Si lo que te he contado hoy te ha servido de algo, suscríbete al canal y comparte este video. A veces, escuchar la historia de otra persona
Nos da el coraje que necesitamos para empezar a escribir nuestro propio final feliz. Y créeme, nunca es tarde para tomar el bolígrafo y empezar un nuevo capítulo.